Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa. Se llama Marcando el Norte. Y tengo conmigo en el estudio a Sor Marí de las Salles. Le tengo que presentar porque muchos la conocen ya, pero como se nos incorpora gente nueva, tenemos que decir que estamos haciendo una serie sobre la historia de Santa Juana de Arco. Que ella es la mejor biógrafa que tiene Santa Juana de Arco, tiene este libro, por lo menos de las cosas que yo he leído. Por cierto, muchos espectadores conocen a Santa Juana de Arco por las películas, y a mí las películas, por lo menos las que yo he visto, no me gustan un pelo. No me gustan un pelo. ¿Recomienda usted alguna? Y es difícil. Hay más de 140 películas. Más de 140. La última. 140. De las cuales yo he visto 4 solamente. Yo solo he visto 2 y después de leer este libro es otro... Hay una miniserie francesa que se llama Juana de Arco de 1999 con Lili Sobieski, que hace de Juana de Arco. Que con sus más y con sus menos es bastante fiel, solamente que hay 2 leyendas negras que por lo general van a salir en todas las películas, pero bueno, que en esa película se insinúa que es su supuesta violación por parte de los ingleses y su abjuración. Pero bueno, teniendo en cuenta 2 o 3 cosas se puede ver. Bueno, pues entonces yo lo que recomiendo primero es que la gente se lea este libro, Santa Juana de Arco, Reina, Virgen y Mártir, porque está muy bien documentado. Hoy, en los programas anteriores, que ustedes los pueden ver si se incorporan hoy por primera vez y quieren entender bien la figura de Juana de Arco, hay que conocer muy bien el escenario histórico en el que se desenvuelve, al que le hemos dedicado ya 2 programas. Pero vamos, es muy fácil porque uno... deja en pausa este programa, se va a las detrás y lo ve. Y hoy sí que vamos a entrar ya, después de ver el escenario, vamos a ver al personaje, a Santa Juana de Arco. Por cierto, ¿cómo se ha documentado usted para escribir esto? ¿Se lo ha inventado? No, como abogada que soy, he ido directamente a las fuentes y a las fuentes jurídicas, en este caso, porque Juana de Arco es de las pocas o únicas santas, mejor, es la mujer medieval mejor documentada, dice Regine Pernoud, de la época medieval. ¿Por qué? Porque las fuentes que tenemos son fuentes de testigos juramentados o de las actas del proceso directamente de ella misma. De Juana de Arco tenemos 4 procesos. 4 procesos. Para decir, el primero, el proceso que le hace el mismo rey en Poitiers en 1429, donde Juana va a salir airosa de ese proceso inquisitorial, un verdadero proceso. ¿Por qué le hace el rey eso? Porque el consejo del rey pedía, antes de mandar gente a luchar con ella. Claro. Oiga, ¿esto va en serio? ¿Esto va en serio o es inspirado, o es del demonio, o es de Dios? Claro, primer proceso, el del rey. Exactamente. Y ese le tenemos. Exactamente. No lo tenemos completamente porque lo han hecho desaparecer. Pero tenemos algunas declaraciones de los testigos y tenemos el extracto de la sentencia. Bien, bueno, no es poco. Sí, es uno de los más importantes. Lamentablemente las actas de ese proceso se han perdido o todavía no se han sido encontradas. Después tenemos el proceso más famoso de Rouen, de 1431, que le hacen sus enemigos, que le hacen los ingleses y los borgoñones, los franceses. De ese proceso están todas las actas. Ahí podemos ver a Juana por ella misma. O sea, habla ella y dice quién es. Ella, que no sabía escribir, que era analfabeta, dicta sus obras, su ópera omnia. O sea, sus memorias. Sus memorias, exactamente, que las sella con su sangre. O sea, ella muere analfabeta. Sí. O sea, al último de su vida logró firmar. Pero ahí se quedó. Pero bueno, Dios
escribe derecho pero en renglones torcidos. Estas actas que le hacen sus enemigos, este montaje judicial que le hicieron, y que es un bombardeo de preguntas. Podemos ver a Juana ella misma contando su vida, sus vidas, las voces en Don Remy, comandando a sus soldados, porque le van preguntando de todo. Desde Don Remy hasta el reconocimiento del rey, hasta el levantamiento del sitio de Orleans, todo ella va relatando desordenadamente. Y eso tenemos completo ese. Está completo y traducido al francés. Documentado. ¿Por qué traducido al francés? ¿No estaba en porque francés? estaba en latín jurídico. Y siglos 4 siglos después de eso, un francés se tomó el trabajo titánico de traducir del latín jurídico al francés este proceso. Y este proceso es el de Juana por ella misma, que Juana está viva, está ahí, ella está ahí hablando con sus voces, comandando a los capitanes, defendiendo París, defendiendo Orleans. Todas las batallas de ellas más importantes están relatadas por ella misma, y finalmente cautiva. Muy bien. Esta es una de las fuentes principales que la va a llevar a la hoguera, pero también la fuente principal que la canonizó, porque ese fue el documento principal que la Iglesia tuvo en cuenta para canonizar la Juana de Arco. El mismo proceso que los ingleses, los anglo-ingleses, borgoñones, le hicieron por herejía. O sea, ese es el segunda fuente documental. Una fuente más importante. Y después tenemos una tercera fuente, que es el proceso de rehabilitación o de nulidad de la condena, que es una especie de apelación, que se hace 20 años después de la muerte de ella. ¿Ah, sí? Que lo abre su mamá, Isabel Romé. Para decir que su hija, para que se revea la sentencia. Que su hija no era una bruja. Exactamente, que no era una bruja ni una cismática, sino que era una hija de Dios, una hija de la Iglesia. Y por la cual es muy importante en sus fuentes, porque se convocan a todos los testigos que habían estado con ella, que habían, ya sea del costado amigo como del enemigo. Van a presentarse todos los muchos habitantes de Don Remy, soldados que pelearon con ella, cortesanos que la conocieron en la corte del rey, y también el director espiritual, el confesor, y los ingleses también, algunos soldados que pelearon contra ella van a prestar testigos, así que ahí la podemos ver por testigos oculares. Pues tiene usted razón, de que es una de las mujeres mejores documentadas de la Edad Media. Tercera fuente, porque claro, cada fuente de estas son kilos de papel. Todos testigos juramentados, exactamente. Y son kilos de papel, Sí. Ese proceso también ha sido traducido del latín al francés. Y finalmente tenemos el cuarto proceso, pero es el de canonización, que es muy importante, que llevó 50 años, desde 1869 hasta 1920, que es otro proceso, sin duda, con fuentes importantes de Juana de Arco. Pero bueno, los 3 primeros son la clave, claro. Exactamente. Bueno, pero no está a mal. Eso hay que sumarle muchísimas cartas, crónicas de la época, crónicas de un lado inglés y del otro, del lado francés. Tenemos hasta la crónica de un sacerdote francés que le contó todas las hazañas a Martín V, porque el Papa mismo se preocupó, a decir verdad, toda la cristiandad entera se preocupó por esta niña de 17 años. Así que hay una fuente enorme, todavía inacabada, de documentos históricos que prueban su misión. Bueno, pues después de ver una persona tan documentada, resulta que no es ninguna emperatriz, ninguna reina, ninguna duquesa, sino que es una niña de una aldeíta, decía usted en el programa anterior, que no tenía más de 40 habitantes, que no llegaba ni a medio centenar de habitantes, o sea, que eran, que eran 10 familias. 40 familias, se habla de 40 familias. Del cual el papá de Juana de Arco, Jacques d'Arc, era el decano, el encargado de velar por las cosechas y que se cuida de los animales. Eran pobres, pero tenía un rol de confianza.
El pueblito Don Remi ya prefigura, se llama Don Remigio, San Remigio, por el obispo que bautizó a Clodoveo. Ya empezamos aquí con por eso Juana de las Arco, coincidencias, que no casualidad. Seguramente en su parroquia haya escuchado toda la historia del bautismo de Clodoveo. Claro, también de pequeña, así que la historia de Francia no y le da eso ajena. Conecta con el primer capítulo, digo, por si alguien no lo ha visto, que encierra por qué decimos que Francia es la hija primogénita de la Iglesia. Y claro que tiene su sentido, porque cuando se rompe, que es lo que vimos en el segundo capítulo de esta serie, cuando se rompen los planes, surge Santa Juana para arreglarlos. Don Remi, 40 familias, y el papá dice que es el alcalde, ¿no? Sí, no llega a ser un nivel de alcalde, sí, pero tiene vamos, para entendernos en términos actuales. Actuales, puede ser eso, ¿no? Bien, agricultores, por supuesto. Agricultores del campo, trabajaban en el campo. Al día de hoy se puede visitar la casa, es una casa muy humilde. Es una Jacques d'Arc se casa con Isabel de Romé, la mamá, y tienen 5 hijos. Juana es la cuarta, de primero 3 varones, Joaquín, Pedro y Santiago. Después viene Juana, y después hay una niña más, Catalina, la cuarta, que ayudaba. Es una niña que pasa su vida oculta, podemos decirlo así, en los quehaceres del campo, ayudando a su padre, de una vida muy sencilla. Algunos testimonios, por ejemplo, un niño que jugaba con ella: fui criado con Juana de Arco, sé que ella era buena, simple, piadosa, temerosa de Dios, iba seguido y con gusto a la iglesia, cuidaba a los enfermos, daba limosna a los pobres. En Don Remi todo el mundo la quería. El párroco de Don Remi después da testimonio, dice que era la mejor fiel, que no tenía una parroquiana, una fiel igual en los 2 pueblos. Realmente un carácter muy jovial, que era fuente de grandes amistades. Hasta el testimonio del párroco de cuando era niña. Sí. Madre mía. Así que, bueno, una niña normal, anclada en la realidad, en la tarea del campo y ayudando a su padre especialmente. Que no tenía respetos humanos tampoco. Hay otro de los compañeros. Juana se retiraba a hablar con Dios y todos nos burlábamos de ella. Ajá. Frecuentaba las iglesias y los lugares santos, se ponía de rodillas al escuchar las campanas de la iglesia, trabajaba y cuidaba a los animales. Se ponía de rodillas y le daba lo mismo, ¿no? Exactamente, no tenía vergüenza en que todos se burlen de ella. Oiga, pues resulta que esta no era confesional. Y después hay un detalle muy lindo, que todos los sábados iba a una ermita, que se llama, que todavía estaba, una ermita de Notre Dame de Vermont, donde iba con su hermana a ponerle flores a la Virgen, era mariana también. Así que bueno, en este contexto de naturalidad y de simpleza y de pobreza también, Juana va a tener una anunciación, que es la visita del arcángel, nada más y nada menos que el arcángel San Miguel, que se le va a presentar como el protector de la Francia, que es la primera voz que Juana va a escuchar. Es una voz y es una visión. Son las dos cosas. ¿Años que tenía? Tenía 12 años. Enseguida, después de haber hecho su primera comunión, ella empieza a escuchar las primeras voces de San Miguel Arcángel, y después de Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía, 2 mártires que eran conocidas en la región y que se les veneraba mucho. Son las 3 voces principales, y después va a tener el Arcángel Gabriel también. Son voces y visiones, porque ella las veía como o sea, la primera es la de San Miguel, de San Miguel Arcángel, que es aparición y voz. Aparición y voz. Cuando tenía 13 años, es un relato muy lindo, cuando yo tenía 13 años escuché la voz de Dios. La primera vez que la escuché tuve miedo. Esta voz vino alrededor del mediodía, a la hora del Ángelus, en el jardín de mi padre. Fíjate, es muy preciso, exactamente. Día, hora, sitio. Anclada en la realidad. Yo soy Miguel, el protector de la Francia. Estaba en San Miguel y secundado por un montón de ángeles. Y ahí le va a revelar su misión, que ella misma la relata en el proceso. Juana le dijo: Juana, es necesario vivir de otro modo y cumplir actos sorprendentes, pues tú eres aquella que ha elegido el Rey del Cielo para cumplir la reparación del reino de Francia y para ayudarlo, y proteger al delfín Carlos, expulsado de sus dominios. Te vestirás de hombre y, tomando las armas, serás jefe de guerra. Todos los asuntos serán regidos por tu consejo. Bueno, a mí me deja sorprendido.
yo he leído este libro, pero debí pasar por ese relato deprisa porque me deja sorprendido las cosas, o me llama ahora la atención, que me recuerda, por ejemplo, en la aparición de Lourdes, las cosas tan absurdas, o aparentemente tan absurdas, dice, te vestirás de hombre. Bueno, oiga, ¿qué está diciendo? Pues como cuando le dice a Santa Bernadita, dice, ponte ahí de rodillas, dice, al río no, ponte de rodillas, come hierbas. Dice, bueno, hasta aquí hemos llegado. La verdad es que Santa Juana, en la Edad Media, en ese momento, dice, ¿cómo que me vista de hombre? Dice, hasta aquí hemos llegado. Exactamente. No, porque claro, es muy fuerte, ¿no? Es la irrupción del mundo sobrenatural en el vístete natural. De hombre. Exactamente. Y ve a socorrer al delfín. Apenas ella escucha esta voz, hace el voto de virginidad. Y enseguida, después de hacer el voto de virginidad privado, vienen las voces de San Miguel Arcángel, le va a presentar a Santa Margarita y a Santa Catalina. ¿Quiénes son estas santas? Son dos mártires del siglo III que van a tener un rol de consejeras, porque las voces son... apareció la voz para ayudarme y dirigirme y aconsejarme, pero Juana sigue teniendo su libertad. Sí, manteniéndose, no es una marioneta de las voces. Tiene que elegir, tiene que decidir muchas veces, ¿no? Es un consejo solamente. Y las voces la empiezan a llamar Juana, Juanita, como la llamaban también en la aldea. Las voces le llaman Juanita. Janet. La Pucelle, son las voces las que le van a dar este nuevo nombre. La Virgencita, que es una palabra doncella y virgen, que va a implicar llevar su misión. Recibe ese nombre y recibe una misión. Y el de ella también va a ser defender su virginidad hasta grado heroico, tanto que la Iglesia la va a canonizar como virgen, el primer título. Así que bueno, hija de Dios, también la llaman las voces, y estas voces las van a ir preparando en esta misión militar. Les van a ir, las voces me hablaban del lamentado estado del reino de Francia. O sea, esto es 12 años. Sí, entre 12 y 17 años, son 15 años que ella va teniendo. Y a partir de ahí las voces y las apariciones serán cada vez más intensivas y cada vez más intensas. Al principio eran esporádicas, después son todas las semanas, después son todos los días y después son varias veces por día. Es un consejo permanente. ¿Ella qué hace después de oírlo por primera vez? Recibe su misión y lo guarda heroicamente. Voto de virginidad, ¿no? Sí, hace el voto de virginidad y guarda secreto, porque las voces le van a hablar a ella y la van a ir preparando a ella para cumplir una misión política, una misión laica. Por eso el mensaje no es para ni siquiera se lo revela a su confesor. La primera vez que va a hablar es para que alguien la ayude a salir de Don Remy e ir a encontrar al delfín. Son voces que la van a ir preparando durante 5 años y que en un momento, cuando ella tiene 16 años, le van a decir, bueno, Juana, tú tienes que dejar Don Remy, tienes que partir e ir a Vaucouleurs, que es otro bastión en plena zona borgoñona, donde había un representante del rey, Roberto de Baudricourt, y él te va a ayudar a encontrar... O sea, le dicen que se vaya de su pueblo. Exactamente. O sea, que se vista de hombre... No, ahí todavía no. La vestimenta de hombre va a ir después que reconozca al rey. Ya. Y realmente ella va a ser fiel, pese a que se tiene que hacer muchas veces violencia, porque era algo irracional. Desde luego no es irracional. A partir de ella se tiene que ocupar de las cosas de su padre, las cosas de Dios. Y bueno, va a poder, con una verdadera excusa, porque la viene a buscar un tío para que le ayude a su tía en un parto. Juana deja la aldea y se va a ir cerquita de Baudricourt, donde está el señor feudal que la va a ayudar. O sea, él ya dice, no ha comentado nada a sus padres. No comenta nada a nadie. Y aprovecha esta ayuda que le hace a su tía para revelar, al primero que le va a revelar es a su tío el secreto. Bueno, yo tengo que ver a su tío, era vasallo de Roberto de Baudricourt. Las voces me han dicho que yo tengo que ver a Roberto de Baudricourt, que él me va a ayudar para ir a encontrar al delfín. Mi misión es recuperar el reino de Francia. Claro,
pongámonos en situación. ¿Cuántos años tiene en este momento? 16. 16, analfabeta, y dice que tiene que ir a ver al señor feudal del... No. El tío diría, hija... sí, no tanto, porque es el primero que le cree, porque ¿sí? ya en todo Don Remy y en esa región de Lorena había profecías que habían preparado, profecías privadas que habían preparado la llegada. Juana es una de los personajes únicos que es profetiza y profetizada. Su misión ha sido preparada también. Y bueno, hay muchas profecías que circulan en la época, pero una que viene del siglo V, de Merlín, que dice que que Francia será perdida por una mujer y recuperada por una virgen. Esa Juana será perdida por una mujer, todos se atribuían a Isabel de Baviera, que había firmado ese tratado ignominioso con los ingleses. Menuda elementa. Y recuperada por una virgencita. Y Juana dijo, yo soy la Pucelle, yo soy esa virgen que Dios ha elegido para recuperar el reino de Francia. Y esa profecía era muy conocida, y cuando ella la cita, se la va a citar a su tío, se la va a citar a Roberto de Baudricourt y se la va a citar al Delfín. Es un argumento de autoridad. Claro. Fue un argumento de autoridad para... Bueno, pues la tenemos situada fuera de casa con su tío, que la cree. Bueno, no y está con mal, esta asistencia de las voces que son constantes, que son su consejo permanente. Y bueno, la tenemos ya en Baudricourt. En Baudricourt ella habla con el señor feudal, que al principio no le cree. Perdón, las voces en los procesos de canonización, ¿cómo están calificadas? ¿Como locuciones, éxtasis? Visiones y locuciones, las dos cosas. Porque ella las veía, como dice, como los veo a ustedes, le dice a los jueces, con mis propios ojos. Lo vi a San Miguel Arcángel con mis propios ojos. No estaba solo, sino acompañado de los ángeles del cielo. Y esto es verdad, como es verdad que Dios existe. Las veía con mis ojos corporales como los veo a vosotros, al tribunal, le dice. Y cuando se retiraban yo me echaba a llorar, pues hubiese querido que me lleven con ellas al paraíso. Hablaban en francés, en la dulce lengua francesa. En un momento le dicen, Santa Margarita hablaba en inglés. Y dijo, no, ¿cómo va a hablar en inglés si estaba al lado de los franceses? Bueno, y estas voces van asistiéndolas. Llega a Baudricourt, donde estaba Roberto de Baudricourt. Roberto de Baudricourt al principio no le va a creer. Y Juana de Arco va a citar justamente la profecía. Yo soy esa virgen que... Exactamente, yo soy esa Pucelle, esa virgencita que viene a rescatar. La voz me decía que... Juana de Arco le dijo a Roberto de Baudricourt que el reino era propiedad. Esa es la primera vez que Juana va a empezar a revelar su misión. Que el reino no era propiedad del Delfín, sino de su señor. Y que el señor quería que el Delfín, el heredero, fuera consagrado rey y tuviera este reino en encomienda, confiado, prestado. O sea, volvemos al principio de Clodoveo, claro. Diciendo que a pesar de los enemigos del Delfín, él sería hecho rey y ella misma lo llevaría a coronarlo en Reims. Y cuando Roberto de Baudricourt le pregunta, ¿quién es tu señor? Mi señor es el rey del cielo. Así que la primera vez que Juan revela su misión, yo tengo que recuperar el reino de Francia, y ese reino no le pertenece directamente, sino en encomienda, está confiado al Delfín, y el verdadero rey es el rey del cielo. Es el rey del cielo. Y Juana, para que le crean, va a profetizar, y yo tengo presura, estoy apurada por esto, porque hoy mismo el Delfín ha tenido una derrota en Orleans. Y cuando llegan las noticias, las buenas nuevas, las malas nuevas, en los días posteriores, ahí Roberto de Baudricourt dice, bueno, esta niña tiene algo especial. Está diciendo la verdad. Claro. Así que le da una escolta de seis caballeros que la van a ir acompañando durante toda su misión. Ella empieza a tener gente que está a su favor. Bien. Y le empieza a hacer. Bien. Llega a Chinon,
después de una travesía enorme. 600 kilómetros. Avanzando de noche porque era zona inglesa. Y ¿sabemos qué pasa en esa travesía? Esa travesía sí, Juana va deslumbrando a sus seguidores, los va contagiando de una pureza contagiosa que yo llamo, porque en el camino ellos que tenían miedo y por otro lado también la deseaban, Juana les va a decir que no hay que tener miedo porque ella está con el rey del cielo le va trazado su camino, y los mismos testigos van a decir que a Juana irradiaba una pureza sin igual, que los hacía transformarse a ellos mismos. Uno de los que más la siguió va a decir: yo no sentí por ella ni un deseo carnal, jamás sentí por ella un deseo carnal. O sea, estos acompañantes testifican en los procesos. Exactamente, en el proceso de rehabilitación. En los procesos. Exactamente. Y cuentan cómo es la travesía. Como cuenta, sí, la travesía. Bueno, finalmente llegan a Chinon. El delfín, ella le había dictado una carta donde le había dicho que lo iba a reconocer. El delfín la hace esperar 3 días en Chinon, hasta que ella entra en una gran sala, con una sala de 300 cortesanos con antorchas, era de noche, y el delfín le va a hacer una prueba. Se va a disfrazar y se va a esconder y va a poner en su lugar a otro. Entonces, cuando Juana de Arco entre, le presentan a un impostor. Un impostor, y eso está muy bien representado en la mayoría de las películas. Y Juana dijo: no, tú no eres. No lo reconoces. Bueno, si yo no soy. Esto sí es verdad. Yo las dos que he visto, efectivamente, le ponen delante. Bueno, y si no, bueno, tienes que adivinar. Entonces, Juana, va reconociendo los rostros hasta que se le presenta a otro y dice: bueno, soy yo, no, tú no eres. Y son 3 negaciones que Juana va a tener. O sea, hasta 3. Sí. Y la tercera. Son 3 trampas. Juana lo va a reconocer de atrás y se va a arrodillar y va a hacer todos los ademanes de la corte, como si ella siempre hubiese estado en la corte. Eso se lo habían enseñado sus voces. Gentil delfín, Dios te dé vida. Eres el verdadero, tú eres el verdadero y el heredero, rey. El heredero para ser rey. Y bueno, el delfín Carlos, vencido moralmente, se queda sorprendido. Bueno, y toda la corte. Supongo, pero claro, ante la trampa del impostor, que no caiga en la trampa. Exactamente. Una aldeana que es una criatura. Claro. Y no solamente que lo va a reconocer, sino que Juana le va a leer el corazón. Porque Juana el mismo rey va a testificar después que la tomó aparte y tuvieron una conversación privada, los dos, en la cual Juana le reveló un secreto que solamente podía conocer Dios y Carlos. Juana no solamente le va a tirar abajo sus dudas sobre la legitimidad. Tú eres el verdadero. Que este es al que le dijo su madre que no era el verdadero, que era un bastardo. Exactamente. Claro. Y claro, esto le atormentaría, lógicamente. Exactamente. Entonces le va a decir: tú eres el verdadero, el rey del cielo está contigo, te ha elegido. Para él, la legitimidad de origen. Exactamente. Es si es hijo legítimo del ¿Causa rey. justa para luchar o no? Claro. Juana le va a sacar esas dudas y le va a revelar una oración silenciosa que él había hecho frente a la Virgen, pidiéndole justamente que ¿Cómo? ¿El secreto es esa oración? ¿O qué? Es una oración silenciosa que él había hecho frente a la Virgen. Entonces Juana le va a decir: el 2 de noviembre, en el castillo, en la capilla del castillo de Lorge, tú le dijiste esta oración a la Virgen. Que si tú no eras el verdadero rey de Francia, el verdadero heredero, que te quite el ánimo de seguir luchando, que si tú eras la causa de los males que se estaban sufriendo la nación, que te castigue a ti hasta la muerte, y que si las causas eran por los pecados de los franceses, que Dios se apiade de esta situación larga, porque ya habían sufrido muchísimo. Se le iba diciendo las mismas palabras que él. Entonces, a partir de ese momento, el rey salió y dice en las cronistas que salió como visitado por el Espíritu Santo. Bueno, pues hemos llegado al final. Siempre acabamos los capítulos en lo más emocionante. Esta niña es de Dios. Muy bien, pues. Pero bueno, acabamos los capítulos, no acabamos la serie, porque esto después de... Ahí termina su misión, su vida oculta, vamos a ponerle. Bueno, pues en el próximo capítulo seguiremos con la misión, con la vida pública,
Y muchas gracias, Sor María, encantado, es un lujo tenerle con nosotros. Y muchas gracias a ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado durante este programa. Decirle que a cambio nosotros nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.